Grabar. Y vamos a hablar pues de lo que es balanceo de líneas, ¿no? Una de las tareas pues que es importante de la parte de la ingeniería de métodos es el balanceo de las líneas de producción, ¿no? Para eso pues estudiamos el diseño de los procesos. Para eso medimos los procesos a través de los tiempos estándares para saber cuál es la operación más lenta y la más rápida pues en un proceso, ¿no? Ahora, pues sabemos que cuando una operación es más lenta que la que sigue, esto nos genera pues cuello de botella, ¿no? Y el balanceo de líneas busca resolver esa situación, ¿no? Trata de que la mayoría de operaciones que se hacen en el proceso estén más o menos balanceadas, ¿no? La única producción que tiene un balanceo perfecto es la producción continua, ¿no? Porque la producción continua, si se recuerdan, se basa en un tren de máquinas, las cuales corren todas a la misma velocidad, ¿no? O sea que el tren de máquinas da la velocidad del flujo del proceso. Pero en otras de este tipo de producción, como producción por lotes, producción por, por células, producción artesanal, de cualquier tipo que sea, casi nunca pues las máquinas corren a la misma velocidad, ¿no? Entonces se trata, pues los que diseñan los procesos tratan pues que más o menos pues corran a una velocidad parecida a todas las máquinas para tener pues un flujo de proceso constante, ¿no? Y no estar enfrentando cuellos de botella. Entonces hoy en esta clase vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, eh, la, sabemos pues que una línea de producción ya funcionando es el principal medio para fabricar a bajo costo, ¿no? Grandes cantidades o series de elementos normalizados. O sea, pues si nosotros tenemos una producción ya estandarizada donde todos los elementos salen cumpliendo con las especificaciones, pues entonces el medio de fabricarlo pues es una línea de producción. También pues la producción en línea es una disposición de áreas de trabajo donde las operaciones consecutivas están colocadas inmediatas y mutuamente adyacentes, ¿no? Entonces se trata pues que los procesos vayan en forma lineal, ¿no? Que vayan en línea para que permitan pues que la producción fluya, ¿no? Ahora, el material pues que parte de la bodega de materias primas y pasa su proceso de transformación, se va a mover continuamente y a un ritmo uniforme, ¿no? A través de una serie de operaciones que están más o menos equilibradas, que permiten pues la actividad simultánea en todos los puntos, moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración a lo largo de un camino razonablemente directo, ¿no? O sea, pues el objetivo de una línea de producción es que desde que iniciamos el proceso de producción al final de la línea, pues nosotros estemos obteniendo pues, el producto terminado. Entonces, veamos cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para poder armar las líneas de producción, ¿no? Primero, pues la cantidad, ¿no? La cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de preparación de la línea, ¿no? Y esto depende del ritmo de producción y la duración que tendrá la tarea, ¿no? Entonces, pues para poder armar pues líneas de producción, debemos de nosotros por lo menos poder tener una capacidad de mover 60 unidades por minuto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos menos de eso, significa pues que los tiempos de proceso van a ser bien cortos, ¿no? Una jornada laboral no nos va, no,
va a ser demasiado tiempo para poder fabricar lo que nosotros hemos hecho. Imaginen que nosotros tenemos una línea que saca 1000 unidades en el día y solo lanzamos una orden de producción por 300 unidades, significa que va a haber un montón de tiempo ocioso, pues, porque las 300 unidades se van a terminar rápido, ¿no? Y las líneas se van a quedar pidiendo producto. Entonces, por eso es importante que se dé que existe una cantidad suficiente para mantener, pues, a la línea fabricando durante la jornada laboral. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos un ejemplo en una línea para gran producción de tarjetas electrónicas, ¿no? Aquí se ven pues las tarjetas electrónicas que están en proceso. Entonces, la particularidad de esta línea es que las tarjetas están siempre en movimiento, ¿no? O sea, pues en una banda están colocadas las tarjetas, ¿no? Y fluye a una muy baja velocidad, pero eso sí, constante, ¿no? Está en una producción en línea, a baja velocidad, pero constante, ¿no? Y los operarios van colocando los componentes, pues, desde ambos lados de la línea, ¿no? Ahí van colocando las diferentes piezas que lleva cada tarjeta, ¿no? Entonces, pues, ahí, pues, vemos que un ejemplo de proceso, pues, en línea. Entonces, en la producción por línea, tenemos que saber nosotros que necesitamos, pues, que las operaciones sean consecutivas, que exista un flujo continuo, o sea, que no se pare por falta de alimentación de materiales y un ritmo uniforme, o sea, que la producción vaya a un ritmo uniforme, ¿no? Ese ritmo uniforme se logra si tenemos nosotros un balance de la línea. El otro elemento importante que necesitamos tener es equilibrio, ¿no? Que los tiempos necesarios para cada operación en la línea deben ser aproximadamente iguales, ¿no? No idénticos ni parecidos, sino que cercanos, ¿no? Por ejemplo, si esta máquina hace 60 unidades por minuto, una podría ser 50 y otra podría ser 65. Son más o menos parecidos las cantidades a 60, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Entonces, pues cuando nosotros tenemos una línea, el abastecimiento de los componentes a las diferentes operaciones van a ir pues a más o menos a una velocidad, ¿no? Que permitan pues, que permitan decir pues que esta operación se hace en 0.90 minutos, por ejemplo, esta se hace en 1 minuto, esta se hace en 0.95 minutos. O sea, pues las operaciones más o menos pues van balanceadas, ¿no? Y el tercer elemento importante es la continuidad. Una vez iniciadas las líneas de producción, deben continuar por la detención en un punto corta la alimentación del resto de las operaciones, ¿no? Ya pues si nosotros vamos alimentando las primeras operaciones y nos quedamos sin material, por ejemplo, vamos a dejar de alimentar las que siguen, ¿no? Porque no vamos a alcanzar a poder terminar pues los procesos. Entonces, lo que es lo importante, pues, que nosotros tenemos que hacer para mantener pues una línea trabajando siempre, ¿no? Bueno, pues primero tenemos que asegurar el aprovisionamiento continuo del material, piezas, su ensamble, etcétera, ¿no? O sea, pues que debemos de estar pues conocedores de los inventarios, ¿no? Si cuando yo voy a lanzar una orden de producción, cuento con los inventarios necesarios para esto, ¿no? Entonces, pues tengo que estar velando por eso, ¿no? Que, que si voy a lanzar una orden de producción es porque cuento con los inventarios, ¿no? Entonces tengo que asegurar el aprovisionamiento. Y hay un principio de producción que nos rige, ¿no? A nosotros los ingenieros industriales nos rige un principio de producción que dice, no se puede lanzar a la planta una orden si está incompleta. No podemos. Necesitamos tener todo listo para poderla lanzar. También tenemos que estar pendientes del mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos para evitar fallas, pues, porque
podemos estar pues asegurando el aprovisionamiento, pero también si las máquinas fallan, van a detener los procesos. Entonces también tendríamos problemas de no continuar con el proceso. Entonces, cuando hablamos del problema de balanceo de líneas, consiste pues en distribuir físicamente las tareas en estaciones de trabajo con el objeto de balancear la carga de trabajo y disminuir pues el tiempo ocioso, ¿no? Entonces pues tratamos pues de balancear. Por ejemplo, aquí podemos ver que se trata de 3 estaciones de trabajo, ¿no? En la estación 1 pues se hace la operación 1 y la operación 2. En la estación 2 se hace la operación 3. Y en la estación 3 se hace la operación 4, 5 y 6. Pues nosotros hemos tratado de balancear en 3 estaciones el flujo de producción, ¿no? Probablemente pues la suma de T1 y T2, digamos, sea 100. La suma de T3 puede ser que sea 90 y la suma de T4, T5 y T6 puede ser que sea 105, ¿no? Entonces, más o menos, pues balanceado. Lo que estamos viendo aquí es que las diversas máquinas pueden tener diferentes velocidades, ¿no? Pero las combinaciones de ellas van generando, pues, un flujo que permite que exista, pues, un flujo de la producción. No importa, pues, que la suma de las operaciones se vuelva más lento, ¿no? Porque recuerden que la velocidad de un proceso está comandada por la velocidad más lenta. Entonces, ¿cuál es el propósito de balancear las líneas? Bueno, tenemos que igualar la carga de trabajo de las estaciones, ¿no? Tenemos que identificar la operación que constituye el cuello de botella, dónde están los cuellos de botella, y establecer la velocidad de la línea, ¿no? La velocidad de la línea se va a dar, pues, a través de cuando ya hemos establecido, pues, nosotros el balanceo. También, pues, su propósito es determinar el número de estaciones de manufactura, ¿no? Calcular el costo de la mano de obra de ensamblado y de empaque, establecer la carga de trabajo porcentual de cada operador. Y pues y el problema de balanceo se da en que nosotros sabemos que hay un conjunto de N tareas diferentes que deben terminarse para cada artículo, ¿no? O sea, para hacer un producto hay que hacer diversidad de tareas, ¿no? Para terminarlo. Y estas N tareas son las operaciones que se tienen que hacer pues, en las diferentes máquinas, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es un balcón de hierro forjado, entonces probablemente las tareas que hay que hacer pues van a ser pues cortar el metal, cortar las varillas de hierro a las dimensiones establecidas en sus especificaciones, ¿no? Luego pues va a pasar la operación de unión en las diferentes piezas cortadas, ¿no? A través de las operaciones de soldadura. Vamos entonces a empezar a soldar las piezas a manera de irlas conformando en un balcón, ¿no? Cuando yo ya, digamos, soldé todas las piezas, ok, entonces la tengo que preparar para la pintura, tengo que lijarla, tengo que limpiarla, tengo que dejarla lista, ¿no? Y cuando ya está lista, entonces paso a pintarla, ¿no? Y luego pasa al proceso, pues, de secado, hasta que tengo, pues, balcón terminado, ¿no? Y si mi objetivo, mi línea de producción es de fabricar balcones, estos van a fluir pues a una velocidad X, ¿no? Pero lo importante es que cada artículo depende de N tareas diferentes, las cuales deben de terminarse para terminar el artículo, ¿no? Y también el tiempo requerido para terminarse la tarea es una constante TI, ¿verdad? Entonces, pues, todas las operaciones en las cuales yo voy haciendo estas N tareas, cada una de estas tareas tiene un tiempo. Entonces, por eso es que es importante conocer el establecimiento de tiempo, porque yo necesito saber, pues, cuáles son los tiempos estándar de cada una de las tareas, ¿no? Y el objetivo es organizar las tareas en grupos, ejecutándose cada grupo en una sola estación de trabajo. Y entonces, pues, trato de poner todas las tareas, operaciones más o menos similares
juntarlas en un departamento. Por ejemplo, por eso hay un departamento de soldadura, hay un departamento digamos, de pintura, hay un departamento de ensamble. Sí, hay una serie de departamentos donde trato de reunir las tareas a manera de organizarlas, pues, en grupos de trabajo, ¿no? En la mayoría de los casos, pues, la cantidad de tiempo asignada a cada estación de trabajo se conoce con antelación. ¿Por qué lo conocemos con antelación? Porque nosotros ya hemos calculado los tiempos estándar. Y entonces la suma de todos los tiempos estándar me va a dar, pues, el tiempo en que se tarda esa estación de trabajo, ¿no? Basándonos, pues, en la tasa deseada de producción de la línea de ensamble, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos que estar viendo siempre, pues, cuál es la cantidad que vamos a fabricar. Porque dependiendo de la cantidad que vamos a fabricar, yo así le asigno recursos. Puedo poner, por ejemplo, más soldadores. Puedo poner más personas que estén cortando el hierro. Puedo ampliar la zona de pintura. En fin, pues, dependiendo de mi demanda a fabricar, yo puedo mover, pues, los diferentes recursos para poder incrementar, pues, mi producción, ¿no? Y esto, pues, se le conoce como el tiempo del ciclo y se le identifica con la letra C minúscula. C minúscula significa tiempo de ciclo. Entonces, pues, cuando nosotros tenemos un proceso de producción donde todas las actividades están relacionadas, por ejemplo, pues, una maquila de ropa, sabemos que las operaciones van avanzando por las máquinas hasta llegar al final, pues, arrancando de la mesa de corte hasta llegar al final, pues, de la pieza terminada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que cada una de las actividades o las operaciones tienen un tiempo, ¿no? El tiempo requerido para terminar las respectivas tareas, el contenido total de trabajo asociada con la producción de un artículo va a ser, pues, la suma de los tiempos de todas las tareas, ¿no? La suma de los tiempos de todas las tareas me va a dar el tiempo total en que se fabrica el artículo. Entonces, para un tiempo de ciclo, el número mínimo posible de estaciones de trabajo va a ser igual al tiempo total entre el ciclo de trabajo, ¿no? Donde, pues, los paréntesis rectangulares indican que el valor de T entre C debe redondearse al siguiente entero. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues, si al dividir T entre C me da, digamos, 2.4, lo tengo que llevar, pues, a 3, ¿verdad? Si me dio 2.8, lo tengo que llevar siempre a 3. O sea, no importa que, cuánto hace falta para llegar a 3. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos que redondear al siguiente entero el decimal. Ahora, pues, una de las dificultades, pues, en el problema de balanceo son las restricciones de la precedencia, ¿no? Porque algunas tareas deben terminarse según ciertas secuencias. No podemos nosotros decir, bueno, vamos a ir todo de un solo. No, ¿verdad? Hay operaciones que nos permiten, nos dice, hey, deténgase, que para poder seguir con la siguiente operación, esta tiene que tener una demora. Volviendo al ejemplo de los balcones pintados. Si el balcón está pintado, entonces recién pintado no puedo seguir con el resto de operaciones, sino que tengo que esperar a que seque, ¿no? Entonces, pues, esa es una restricción de precedencia. Si antes, digamos, de colocar los adornos, pues, está pintarlo, entonces nosotros tenemos que esperar, pues, a que la pintura esté seca para proseguir con colocar, pues, los adornos, ¿no? Ahora, algunas tareas tampoco no pueden ejecutarse en la misma estación de trabajo, ¿no? Restricción de zonificación. Probablemente, pues, hay tareas que se están haciendo en otro sector porque así ha quedado, digamos, así han quedado balanceadas las líneas que la, estas dos actividades que son más o menos similares se hagan en otro sector. Eso también, pues, hay que esperar, pues, eh, a que el sector que está haciendo esas piezas nos las mande para el ensamblado final.
También hay ciertas tareas que podrían terminarse en la misma estación de trabajo y otras podrían requerir más de un trabajador, ¿no? Entonces también, pues, si nosotros el problema, pues, es de mano de obra, que digamos no llegó el otro soldador, entonces ahí tenemos un problema, pues si no tenemos otra persona disponible, pues, para soldar, ok, tendríamos nosotros entonces, pues, que esperar, pues, porque no tenemos la capacidad para seguir haciendo más. Entonces, también, pues, podría ser, pues, un problema combinatorio, ¿no? Que se puede dar mezcla de todo, ¿no? Entonces, pues, lo importante es que nosotros tenemos que, cuando estamos balanceando, tenemos también que ver, pues, las restricciones, ¿no? Siempre, pues, nosotros vamos a partir de un proceso que va a tener, pues, su stock en proceso, que va a ir avanzando, ¿no? La producción a manera, pues, de lograr, pues, que nosotros tengamos, pues, todo terminado, ¿no? Ahora, conocidos los tiempos de las operaciones, podemos nosotros determinar el número de operadores necesarios para cada operación, ¿no? También, conocido el tiempo de ciclo, podemos minimizar el número de estaciones de trabajo. Y conocido el número de estaciones de trabajo, podemos asignar elementos de trabajo en las mismas, ¿no? El stock en proceso permitido, pues, es solamente, pues, cuando nosotros estamos trabajando, pues, en sus procesos que nos permiten, pues, guardar piezas para poderlas, pues, eh, tenerlas a la mano y no parar la producción, ¿no? Para eso sirve, pues, los stock en proceso. Que me debe termino un proceso, puedo continuar con el otro. ¿Y qué es una línea de ensamble? Pues, bueno, pues se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejo de materiales, como pueden ser bandas transportadoras, correas, y en fin, grúas aéreas, etcétera, ¿no? Y se puede decir que cualquier producto que tenga múltiples partes que se produzcan en grandes cantidades, utilizan pues una línea de ensamble. Entonces, pues la línea de ensamble es la forma de una producción continua, así como vimos el ejemplo de las tarjetas de electrónicas, ¿no? Donde pues vamos ensamblando las diferentes partes que conforman la tarjeta en una línea continua. O aquí tenemos pues otro ejemplo. Tenemos una línea continua de un proceso y las diferentes operaciones están a los lados, pues si están haciendo, pues van agregando el ensamble de las piezas, pues hasta llegar al final como producto terminado. Ahora, pues estas son las fórmulas básicas que se utilizan en el que es el balanceo en línea, ¿no? Donde está el número de operarios para cada línea y el índice de producción. ¿Qué es el índice de producción? Es igual a las unidades a fabricar entre el tiempo disponible de un operador en minutos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo disponible de un operador? Depende de la jornada laboral. Regularmente, pues, la mayoría de jornadas laborales son de 8 horas. Entonces, ¿cuál es el tiempo que dispone un operador? Va a ser de las 8 horas multiplicado por 60 y eso nos va a dar, pues, 640 minutos, ¿no? Ese es el tiempo disponible de un operador. Entonces, pues, ¿cómo es el índice de producción? ¿Cuántas unidades va a fabricar? Bueno, pues, tiene que fabricar, digamos, 400 piezas. Entonces, 400 entre ese tiempo no me va a dar una cantidad, ¿no? Que es el IP. Ahora, ¿cómo se calcula el número de operados para la línea, no? Bueno, pues, tenemos que tomar en cuenta el tiempo estándar que se hace la pieza, en cuánto tiempo se hace una pieza, multiplicado por el índice de producción y dividido pues, entre la eficiencia planeada. La eficiencia planeada se refiere pues a la eficiencia con que trabaja pues esa fábrica. Si no la conocemos, si no nos la dan,
recuerden pues que la eficiencia normal de trabajo es 70%, ¿no? Entonces, pero si esta fábrica trabaja con una eficiencia mayor, nos dice, no, la eficiencia de esta planta anda por el 80% o el 85%, el 90%, entonces me dan el dato. Pero en caso de que no me digan cuánto es la eficiencia, tengo que asumir que es la eficiencia normal, ¿no? De 70%. Veamos aquí un ejemplo. Se debe balancear por una línea de ensamble teniendo en cuenta la siguiente información. La producción requerida es de 1.200 piezas. El turno de trabajo es de 8 horas. Y el analista planea una eficiencia de 90%. Aquí me dan la eficiencia, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos la serie de operaciones, ¿no? Trabajan, pues, se utilizan, pues, cinco operaciones, ¿no? Se utilizan 5 operaciones. Y tenemos, pues, el tiempo en minutos, en que se tarda el tiempo estándar en minutos de en que se hace cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, tenemos ahí, pues, que 1.25, 0.95, 2.18, etc. Y el tiempo total, la suma total es 6.31. Entonces, ¿cuál es el IP? El índice, ¿verdad? Va a ser las 1.200 unidades que hay que hacer dividido entre 8 por 60 minutos, ¿verdad? O sea, el IP va a ser de 2.5. Entonces, el número de operadores teóricos, vamos a la fórmula, ¿no? El tiempo por el IP entre el factor de eficiencia. Significa que necesitamos 3.4 operadores, 2.6, 6.6, 3.06, 2.31, 17.5. Entonces, pues, nosotros hacemos, pues, en lugar de 3.4 llevamos a 4, en lugar de 12 llevamos a 3, en lugar de 6 llevamos a 6, en lugar de 3.06 llevamos a 3 y en 2.31 llevamos a 3. En total vamos a necesitar nosotros pues 19 operarios para balancear este proceso de trabajo, ¿no? O sea, ya conocemos cuál es la cantidad de operadores que vamos a hacer, ¿no? Quisiera saber si hasta esta altura no tienen una duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues levante la mano o pregunte pues para poderle volver a explicar. En el dato mínimo de aproximación sería, porque estoy notando aquí uno que dice 3.06, ¿verdad? Ujú. Y se queda con 3. Ajá, Y en el porque otro estoy notando con 3.47 o a partir del 3.1, digamos ya significa aproximación. sí, pero en este caso, vaya, aquí tenemos 6-0, 3-0, ¿no? Se determinó pues que con 6 operarios basta, pues 3 basta, ¿no? Porque tenemos 6.0, ¿no? Pero en cambio aquí tenemos 2.3, aquí tenemos 3.4, aquí tenemos 2.6. O sea, pues que ahí se amerita pues uno más. Pero en el otro tenemos 6-0 y 3-0. ¿Ya? No es matemática, la cosa es criterio, ¿no? Porque si a mí me dicen, bueno, voy a necesitar 6.0 operario, que me arriesgo con 6, ¿verdad? No voy a poner 7 ni voy a poner 4 porque sé que estoy incrementando costo a mi línea de producción. Recuerden que tengo que balancear con operarios. El total de operarios son 19. Si, si agrego dos más, puede necesitar pues 21 operarios, ¿no? Entonces voy a tener dos operarios que, que hay que pagarles, ¿no? Entonces pues tenemos que ir nosotros pues haciendo eso. Con el único que nosotros tenemos que agregar al próximo mayor, vimos es con las estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo es así, pues tenemos que siempre balancearla hacia el mayor. ¿Clara la respuesta? Sí, ingeniero. Ok. Veamos, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí pues tenemos 5 operaciones.
Entonces, ¿cuál es la operación que aquí más, digamos, más lenta, ¿no? Es la 4, ¿no? Porque tiene 0.37 segundos o minutos de trabajo, ¿no? Entonces, esto quiere decir, pues, que esta operación es la que me va a generar a mí, pues, el balanceo de la capacidad de la línea, ¿no? La velocidad de la línea no puede ir a menos de 37, pues, 0.37, ¿no? Porque es la operación, pues, más lenta. Por eso dice la operación 4 es la que tiene mayor número de minutos asignados y es la que determinará la producción, pues, de la línea, ¿no? Está en la operación 4. Entonces, las piezas por día van a ser los 3 operadores que trabajan aquí, ¿no? Por sus 480 minutos de la jornada laboral, divididos entre el tiempo estándar, ¿no? El tiempo estándar es 1:10, ¿no? Vimos que el tiempo estándar es 1:10. Entonces, con eso nos va a dar, pues, que esa línea puede hacernos 1,309 piezas en la jornada laboral, ¿no? Con 3 operadores, ¿no? Trabajando 3 operadores con un tiempo estándar de 1:10, pueden hacer 1,309. Ahora, pues si yo incremento a 4 operadores, pues claro que va a subir pues la cantidad, pero la cosa no es ir subiendo, porque cada persona que agreguemos tiene un costo, ¿no? Sino que es balancear. La idea es balancear. ¿Cuál va a ser entonces la eficiencia de la línea? Pues el mínimo estándar por operación entre el mínimo estándar asignado por el número de operarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el número de operarios? Vimos que era 19, ¿no? 19. Entonces, el tiempo de la operación más lenta por los 19 operarios entre el 631 que se tarda el proceso por 100 me va a dar pues que puedo alcanzar una eficiencia del 89.76. Casi el 90%, ¿no? De eficiencia. O sea que la eficiencia dada por al inicio del ejercicio pues está correcta, no habían dado 90, ¿no? Entonces que se mantiene pues la eficiencia. Veamos este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una línea de ensamble donde intervienen pues 10 tareas por un determinado producto. Las tareas, sus tiempos y precedencias son las siguientes, ¿no? Tenemos pues aquí las 10 tareas. Aquí tiene la duración de ellas, ¿no? En segundos. La tarea 1 se hace en 40 segundos. La tarea 4 se hace en 36 segundos. La tarea 7 se hace en 19 segundos. Entonces, como pueden ver, pues se difieren pues los tiempos, ¿no? Los tiempos difieren de cada una de las 10 operaciones que tenemos que hacer, ¿no? Y la precedora es la que sigue, ¿no? Por ejemplo, de la tarea 1, la secuencia que sigue es la 2 y la 3, ¿no? A la tarea 2, la secuencia que sigue es la 4 y la 5. La tarea 3, la secuencia que sigue es la 6 y la 7. La tarea 4, la que sigue es la 8. La tarea 5, la que sigue es la 8. La tarea 6, la que sigue es la 9. Entonces, la predecedora es la operación que diga. Entonces, pues, es como que nosotros estemos diseñando un diagrama, pues, de redes, ¿no? Un diagrama de redes. Y a eso nos lleva, pues, a crear un diagrama de redes, ¿no? Entonces, veamos los datos del ejercicio, ¿no? La jornada laboral son 8 horas. La cantidad que nos piden producir son 500 unidades. 500 unidades. El tiempo total son 274. ¿De dónde viene esto? Si yo sumo
todos estos tiempos, me va a dar pues los 274. Aquí pueden ver que el ejercicio está, los tiempos son en segundos. Entonces, pues, yo tengo que trabajar todo en segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo de ciclo? Bueno, el tiempo del ciclo es de la jornada de 8 horas por 60 minutos por 60 segundos, dividido entre las 500 unidades que hay que hacer. Entonces, el tiempo de ciclo nos va a quedar a 58 segundos, porque estamos trabajando en segundos, ¿no? Número de estaciones de trabajo. El tiempo total, que es 274, entre el tiempo de ciclo, que es 58. Entonces me da 4.72. Entonces sí, me voy a 5 estaciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto de las estaciones de trabajo? Las estaciones de trabajo son la forma en que yo voy a ir agrupando las diferentes operaciones a manera de que cada estación de trabajo quede balanceada, que me dé pues más o menos una cantidad pues de tiempo más o menos balanceado, ¿no? Entonces, un diagrama de precedencia, ¿qué es? Es la representación gráfica de la secuencia de los elementos de trabajo, pues, los cuales están definidos por las restricciones de precedencia. Y las restricciones tecnológicas de precedencia de los elementos de trabajo se refieren pues, al orden que deben ser integradas dichos elementos. Ok, entonces pues este es el diagrama de precedencia, que dice de la operación 1 sigue la 2, ¿verdad? Y sigue la 3. De la operación 2 sigue la 4 y sigue la 5. De la operación 3 sigue la 6 y sigue la 7. De la 6 sigue la 9 y de la 7 sigue la 9. De la 4 sigue la 8 y la 5 sigue la 8. Estas son las donde dicen las restricciones, ¿no? Para iniciar la operación 9, yo tengo que tener terminadas las 6 y las 7 porque las 2 llegan para hacer la 9, ¿no? No la puedo hacer yo con solo que ya terminé las 6, no, tengo que esperar a que entre las 7 para poderla terminar. Y lo mismo pasa con la 8. Y para la operación 10, pues también tiene que estar terminada la 8 y la 9. Entonces, este es lo que se llama el diagrama de precedencia. Este es lo primero que hacemos nosotros. Bueno, primero hacemos los cálculos, ¿no? Calculamos todo lo que vimos, ¿verdad? Cantidad de hombres, cantidad de el tiempo del ciclo, número de estaciones, esas operaciones las hacemos primero. Y luego pues armamos el diagrama de precedencia. Y a este diagrama de precedencia le ponemos sus tiempos. Aquí está ya pues los tiempos del diagrama de precedencia, ¿no? La actividad 1, operación 1, tarea 1 dura 40 segundos. La tarea 2 dura 30 segundos. La tarea 9, que es quizás la más lenta, no, la 8, dura 10 segundos, la más rápida, ¿no? Y la más alta es la 3, que dura 50 segundos. Esta es la más lenta porque se tarda 50 segundos en terminarse una tarea, ¿no? Entonces, con esto ya tengo yo mi diagrama de precedencia. ¿Hay alguna duda de cómo se arma el diagrama de precedencia? Esto es hacer una red, ¿no? Un gráfico de redes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque esto es importante que lo aprendan. Sí, ¿me podría volver a explicar, por favor, la manera de armar? Ok. Aquí está la tabla, ¿no? Cada tarea tiene una tarea predecesora, o sea, la que sigue, ¿no? Hay veces los problemas nos los ponen al revés, con la antecesora, con la que viene, de dónde viene, ¿no? Pero aquí viene la que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tarea 1 nos dice sus tareas, las tareas predecesoras son 2, ¿no? La 2 y la 3. Entonces, la tarea 1 sigue la 2 y sigue la 3, ¿no? Esas son sus predecesoras. De la tarea 2 sale la 4 y sale la 5. De la 4 sale las 8 y de las 5 llega también a la 8. De la 3 sale la 6 y sale la 7.
Y la 6 llega a las 9 y la 7 llega a las 9 también. Y la 10 pues sale de que llega a las 9 y llegan las 8, las dos llegan pues a formar pues la 10. Ese es el diagrama pues de precedencia. Y a este diagrama de precedencia le ponemos ahora los tiempos, ¿no? Los tiempos que tarda cada una de las actividades que vimos que son en segundos. Y entonces vemos pues que aquí tenemos todas las estaciones de trabajo, ¿no? Aquí están las 10 con su tiempo. La suma total de ellos es 274. Pero como también aquí nosotros hemos visto que la actividad más lenta, porque es la que se tarda más, es de 50 segundos, significa pues que la velocidad de todo el proceso está determinada pues por 50, ¿no? Y la suma de estos nos da 500, o sea pues que aquí nos está diciendo pues que este proceso, en lugar de tardarse 274 segundos, se va a tardar pues 500 segundos, ¿no? Porque no podemos nosotros olvidar que hay una operación que se tarda 50 segundos y ella es la que comanda la velocidad del proceso. Y aquí vamos a ver, pues sacamos, nos sirve también para acá cuál es la diferencia, ¿no? Cuánto tiempo de más tenemos que invertir. Entonces, 50 menos 40 me da 10, 50 menos 30 me da 20, aquí quedamos 0, 50 menos 36 me da 14, me da pues. Entonces esto quiere decir que nosotros pues nos tardamos 226 segundos más, ¿verdad? Tomando en cuenta eso. Entonces pues tenemos ahora pues que venir a armar pues cómo vamos a trabajar, ¿no? Para balancear. Y para balancear pues venimos y armamos esta tabla, ¿no? Aquí ponemos las estaciones de trabajo. Aquí ponemos las operaciones candidatas a formar la estación de trabajo. Aquí ponemos la operación que ha sido asignada, su tiempo y el tiempo en que se va a tardar, ¿no? Entonces empecemos, pues. Vimos pues que el número de estaciones de trabajo era 5, ¿no? Y el tiempo de ciclo era de 58 segundos. Entonces, la estación de trabajo, pues las candidatas son la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? La 1 que dura 40, la 2 que dura 30 y la 3 pues que dura 50. Pero, entonces se escoge, digamos, como primera opción, nosotros tenemos que escoger pues la mayor, pues. Y la mayor de estas 3 es la 3, ¿verdad? 50. Pero la 3 necesita que esté terminada pues la 1, ¿no? No puede hacerse independiente porque tiene que esperar a que se termine la 1 para hacer la 3. Entonces ahí tengo una restricción. Entonces no puede ser la 3, sino que es la 1. Y la 1 pues dura 40 segundos, ¿no? ¿Y cuánto es el tiempo de ciclo? 58. Entonces 58 menos 40 me queda 18. 18 no alcanza para las otras dos, porque 18 no alcanza ni para 30 ni para 50. Entonces, ¿qué me indica esto? Que esta estación de trabajo va a ser única. Aquí solo va a estar la operación 1 y va a tener una duración de 40 segundos, ¿no? Entonces, ya asigné el 1, me quedan pendientes el 2 y el 3 como candidata, ¿no? De la 2 y el 3, pues, bueno, entonces la más alta de 2 y 3 es la 3. Y aquí, pues, como ya está asignada la 1, ya hice la 1, ya puse la 3, ¿no? Que dura 50. Entonces, 58 menos 50 me restan 8. Pero 8 no me alcanza para la 2, ¿no? No alcanza para hacer la 2. Porque la 2 dura 30, ¿no? Entonces no me alcanza. Entonces, pues la estación de trabajo
segunda, la número 2 va a estar formada pues por la operación 3. Y aquí pueden ver pues que una estación dura 40 segundos y la otra dura 50 segundos, ¿no? O sea que más o menos balanceada. La estación de trabajo 3, pues, las candidatas pueden ser la 2, la 4 y la 5, porque llevamos la secuencia. Nosotros llevamos esta secuencia, ¿no? Estamos llevando esta secuencia. La 1, la 2, la 3, en orden, ¿no? Porque es como va fluyendo el proceso. Entonces tenemos de estas, pues tenemos de la 2, la 4 y la 5. La más alta, pues, es la 4, ¿no? La 4 que tiene 36. Entonces asigno la 4 con tiempo de duración de 36. Entonces, 58 menos 36 me quedan 22. Y entre la 2 y la 5, tengo la 5 que dura 20, entonces me alcanza. Entonces, 22 que me ha sobrado menos 20 me quedan 2. Entonces, esta estación de trabajo, la estación 3, va a estar conformada por la operación 4 y la operación 5, ¿no? Aquí van a ver, voy a agrupar dos actividades. Luego viene pues la estación 4. Todavía tengo pendiente la 2, la 6 y la 7, ¿no? De la 2, la 6 y la 7, la mayor es la 2, ¿no? Y también pues es la que viene antes, ¿no? Aunque no afecta a la 6 y la 7 porque viene por otro ramal, pero sí, la 2 pues es la que tiene ahorita más tiempo, ¿no? Entonces tiene 30 segundos, ¿no? Entonces 58 menos 30 me quedan 20, ¿no? Entonces asigno la 2. Y de las 6 y las 7, pues puedo agarrar la 7 porque la 7 dura 19, me han quedado sobrado 20. Entonces 20 menos 19 me queda 1. Entonces esta estación de trabajo 4 va a estar conformada por las actividades 2 y 7, ¿no? Y la suma es 49, ¿no? O sea, cercana a 50, cercana a 40. La estación 3, la suma es 56. Entonces, como pueden ver, pues, cada estación de trabajo va quedando más o menos balanceada. Y la quinta estación, aquí tengo las pendientes, son las 6, las 7, las 8, las 9 y la 10. Escojo la 6 por precedencia, ¿no? Entonces, la 6 dice que dura 25. Entonces, 58 menos 25 me da 33. Me quedan 33. De estas escojo la 8, porque no puedo escoger la 10 ni la 9 porque la 6 pues es precedente, ¿no? Entonces no puedo usarlas. Entonces, ok, me han quedado 33, tomo la 8, que dura 10, 33 menos 10, me queda 23. Y todavía me queda la 9 y la 10, aquí hay un error, aquí es la 9 y la 10, ¿no? Pero como la 10 no la puedo tomar porque la 10 depende de la 9, entonces tomo las 9, ¿no? Que tiene 14, entonces 23 menos 14 me queda 9. Entonces ahí quedan ya pues establecidas las 5 estaciones de trabajo, ¿no? Más o menos pues están balanceadas, ¿no? La 1 tiene 40, la 2 tiene 50, la 3 tiene 56, la 4 tiene 49 y la 5 tiene 25 más 10 son 35 más 59, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver pues que ya quedan balanceadas las estaciones de trabajo. ¿Qué necesito entonces hacer? Bueno, tengo que calcular el tiempo de ciclo, tengo que encontrar el número de estaciones, tengo que conocer las tareas, sus tiempos y su secuencia. ¿Cuál es la secuencia que lleva, no? Y luego con esto pues armar mi diagrama de precedencia y luego pues usando todas estas herramientas porque todas se usan en simultáneo, construyo pues mi tabla para donde yo voy, digamos, agrupando las diferentes estaciones para que se pueda ver. En el aula virtual
les he colocado un video que se llama balanceo de línea. Se lo puse porque ahí el profesor explica pues muy bien pues el concepto este del balanceo de línea. Y lo bueno del video es que ustedes lo pueden estar parando y regresando para entenderlo bien, ¿verdad? Así que por eso se lo he puesto para que si aquí algo no quedó claro, pues lo pueden ver en ese video que ahí también lo explica pues de la misma forma. Ahora, ¿hay alguna duda de esto? ¿Quién tiene alguna pregunta sobre esta parte? A ver, Fabio, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería preguntarle, ingeniero, ¿por qué en algunos tiempos no asignados no se usaron los 58 segundos de ciclo, sino que, Ajá. por ejemplo, hay unos que tienen 22, 20, 33? Ujú. Perfecto. Va. En el caso 1, ¿no? Acuérdense que los ciclos son de trabajo, ¿no? Lo que dura el ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, la estación de trabajo 1 tiene que cumplir con un ciclo de 58, ¿no? O sea, toditas las estaciones de trabajo tienen que cumplir con un ciclo de 58, ¿no? Pero aquí como vamos arrancando, las candidatas son las primeras 3 actividades de la secuencia, ¿no? La 1 que sigue la 2 y del 1 que sigue la 3. No puedo agarrar yo la 5 porque quedaría la 2 de por medio, ¿no? Sin hacerse, sino que tengo que seguir una secuencia lógica, ¿no? Entonces que agarro la 1 y la 2 y la 3, ¿no? Entonces de la 1, la 2 y la 3, pues la 1 es la primerita, ¿no? Y es la que tiene, pues, es la que, bueno, el primer criterio es agarremos la que tiene la duración más grande, ¿no? Porque tenemos que ocupar los 58. Pero en este caso la más grande es 3, que tiene 50, pero no puede empezar por 50, porque la operación 1 es la primera, ¿no? 3 tiene que esperar a que esté terminado la 1 para hacerse. Entonces por eso agarro la 1. Y el tiempo la 1 es 40. Entonces 58 menos 40 da 18. Pero estos 18 no me alcanzan para la 2, porque la 2 tiene 30 de duración, ni la 3 tiene como 50, ¿no? Entonces, en esta estación de trabajo 1 va a haber una pérdida de 18 segundos. Eso nos quiere decir, todo lo que ha quedado aquí perdimos 18, aquí perdemos 8, aquí nos quedan 2, aquí nos queda 1, aquí nos quedan 9. Entonces, todos estos que nos han quedado son tiempos no asignados. Son tiempos que se dan por esto, ¿no? Aquí. La suma matemática de los diferentes tiempos tendría que hacer 274, pero como hay una operación más lenta, la suma es de 500, ¿no? Entonces, pues todos esos tiempos que van sobrando, pues son esas, digamos, ineficiencias del proceso que no podemos nosotros, pues, cambiar, pues tenemos que aceptar, pues, que hay una pérdida, ¿no? A no ser, pues, que hagamos otro juego, pues digamos, bueno, pues cambiemos el ciclo, el ciclo el tiempo de ciclo, pues aumentémoslo, disminuyémoslo y con eso pues nosotros podemos variar el número de estaciones de trabajo, ¿no? Digamos, agreguemos una persona más y modificamos el tiempo de ciclo, a ver cómo nos queda eso. Entonces, para seguir haciendo eso, pues, ¿cuál va a ser el mejor balance? Aquella pues donde el tiempo asignado, aquella donde el tiempo asignado sea menor. Pero ahorita pues en base a los datos tenemos que vamos a perder, pues en la estación 1 perdemos 18 segundos, en la estación 2 perdemos 8 segundos, en la estación 3 perdemos 2 segundos, en la estación 4 perdemos 1 segundo y en la estación 5 perdemos 9 segundos. Entonces, pero
hemos logrado pues que tanto la estación 1, 2, 3, 4 y 5 tengan una duración más o menos similar en tiempo en proceso, ¿no? Entonces, que ese es nuestro objetivo, balancear. Ya logramos pues balancear eso, ¿no? Ya más o menos están dentro del mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver, pues. Aquí tenemos pues la estación de trabajo 1. Aquí tenemos la estación de trabajo 2. Aquí tenemos la estación de trabajo 3. Aquí no les digo pues que por balance, aunque las operaciones estén lejos, pero pues quedan cerca, se quedan reunidas en un solo proceso. Vimos que eran una de las restricciones de ubicación, ¿no? Que las operaciones pues tienden a hacerse pues en sectores alejados, ¿no? Tenemos esta, que nos agarra pues la 4 y la 5, otra estación de trabajo, y la última pues que forma de las últimas 3 operaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos pues las 5 estaciones de trabajo, cómo quedarían organizadas para fabricar pues este producto, ¿no? La estación 1 solo haría la actividad 1, la estación 2 solo haría la actividad 3, la estación 3 ahí vamos a reunir a la actividad 2 y a la actividad 7, en la actividad 4 ahí vamos a reunir a la 4 y la 5, y en la quinta vamos a reunir a la 8, la 9 y la 10, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros formamos pues las diferentes estaciones de trabajo y sí, pues tratando siempre de que lo que se imponga es el flujo, pues, es el flujo de producción, porque tienen que ir caminando pues por las diferentes actividades hasta llegar pues al final, pues, a hacer un flujo en línea, pues, que se va haciendo por diferentes actividades, pero al final pues va llegando pues a la operación final. Entonces, pues es como armamos pues la operación, ¿no? Aquí han hecho un ejemplo pues con las 3 estaciones de trabajo. Entonces, haciendo 3 estaciones de trabajo, pues la suma del tiempo total es 274, ¿no? Y aquí pues con las 3 pues el tiempo máximo es de 120. La suma es de 360. Entonces, como aquí pues pueden ver pues que ahora pues se ha mejorado pues, se ha mejorado la eficiencia reduciendo el trabajo a 3 estaciones de trabajo, ¿no? Ya solo se pierden 86 segundos. Entonces, pues, se ha logrado pues mayor eficiencia haciendo eso. Pero para llegar a estas 3 estaciones tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer un cambio, pues, en una de las actividades. Como nosotros manejamos el tiempo estándar, sabemos el número de operarios, ¿no? Y podemos decir, pues, incrementemos un operario en la actividad tal, y con eso reducimos su tiempo de ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho aquí? Entonces se ha logrado pues mejorar pues la eficiencia en menos tiempo. Entonces, aquí hay algunas observaciones de propuestas con las 3 estaciones. Pues la velocidad de la línea se fijó con respecto a la estación de trabajo más lenta, ¿no? Cada 120 segundos termina un producto de ser ensamblado, o sea, su ciclo. Y los subensambles pasan de una estación a otra en función al tiempo del ciclo establecido, que es de 120 segundos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos las tareas. Aquí tenemos sus tiempos en segundos. Y aquí son las predecesoras. O sea, pues aquí, estas son las que siguen después, ¿no? Por ejemplo, digamos, la actividad A no viene de ninguna, ¿no? Pero la actividad B viene de la A. La actividad C viene de la A. La actividad D viene también de la A. La actividad E viene de la B y de la C. La actividad F viene de la C y de la D. La G viene de la E y la F. Y la H viene de la G. Entonces, con esto, nosotros vamos y armamos pues el diagrama de precedente, ¿no? Que ahí está, pues, ¿verdad? De la A sigue la B, la C y la D. La B sigue la E, pero también la C sigue la E, ¿no?
La F sigue la C y la D. Y la F sigue la G y la E sigue la G también. Y de la G sigue la H. Y aquí tenemos los tiempos, ¿no? Y entonces con eso pues ya nosotros armamos nuestro diagrama de precedencia pues y armamos pues lo que es ya su balance, ¿no? El número de estaciones de trabajo, ¿no? Va a ser igual a 3.5, nos da 4 estaciones. Y aquí está pues cómo se han ido haciendo los balanceos, pues. La estación 1 lleva pues la tarea A y D con 60 y 50. La estación 2 lleva la B y la C con 80 y 100. Aquí llevamos 100. Aquí llevamos 110. La estación 3 lleva 90 y 30, 120. Y la estación 4 lleva 90. A manera pues de ir asignando pues las estaciones. Entonces pues dejamos nosotros aquí ya con la clase, ¿no? Ya terminamos esta parte. Pasarían entonces ustedes a hacer la tarea de hoy. Recuerden pues poner en el chat su código y su nombre para digamos, para la asistencia de este día, ¿no? Y con esto estamos pues terminando el ciclo, ¿no? Ya terminamos el ciclo y nos veríamos la otra semana ya para el tercer parcial. El tercer parcial, el contenido del tercer parcial está pues en la carpeta donde dice contenido del tercer parcial, ¿verdad? Ahí, ahí van a poner pues, ahí están los temas que van a entrar para el tercer parcial, ¿no? El corto es hacer un ejercicio similar a los que hemos visto de ejemplo, ¿no? Igual, ¿verdad? El corto tienen para hacerlo, pues, si no pueden reunirse, pues, o con el compañero, o si lo hacen solo, o si no, pues, lo pueden hacer en pareja. Nada de trío, ni 4, ni 5, esos no van a valer. Si me presentan un trabajo hecho por 3 o 4, no es válido. Tienen que ser 1 o 2. Así que ustedes vean la forma de cómo lo hacen. Tienen hasta el 20 de esta semana para subirlo, ¿no? O sea, para que lo hagan despacio. Y también se me había olvidado colocarles el enlace para el laboratorio 4, pero ya está también. Ahí está para que suban el laboratorio 4, ya está el enlace para el laboratorio. Y recuerden también, pues, que para, digamos, para el examen, tienen que estar, digamos, me pidió la universidad que les recordara que tienen que estar, pues, al día con sus cuotas, porque no, la nota no les vale, ¿no? Recuerden que no les vale la nota si ustedes están, pues, retrasados. Así es que si no hay alguna consulta de ustedes, pues, alguna pregunta referente a esto, aquí dejamos la clase para que vayan a trabajar por lo menos saber, pues, cómo es el trabajo. Ahí está para que lo puedan resolver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Es Bueno, una consulta. Entonces, el corto sería hacer un ejercicio o el que usted nos planteó, que subió No, en el... ahí está, el ejercicio ahí está. Busquen en Ok, tareas. En tareas ahí está pues el ejercicio que van a hacer. gracias, ingeniero. Ok. Si quieren, pues entren y véanlo.
entren al aula virtual, vean la tarea, revísenlo y si tienen alguna duda, pues aquí yo voy a estar aquí presente, pues, para apoyarlo en cualquier duda que tengan.